Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Mojados? A la próxima, asegúrese de traerse un paraguas en el camino. Sí, lluviecita esta mañana, qué bueno, hacía falta. Qué bueno que también la agüita nos despierta. Qué bueno que podemos estar acá y continuar con este estudio. Pero bueno, es domingo, ha transcurrido una semana más, estamos en este estudio de mentoría y queremos continuar con este estudio. Esta mañana vamos a hablar de la historia de Elí y Samuel como mentoría. Yo creo que es un ejemplo clave, y bueno, esperemos que vengamos esta mañana dispuestos, que traigamos nuestros oídos destapados, que traigamos el corazón listo. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Te damos las gracias, Padre, por este día que tú nos permites estar aquí esta mañana. Te damos las gracias por la lluviecita que estamos recibiendo esta mañana, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque hay tantas y tantas cosas, Padre, que a veces damos por sentadas en nuestra vida. Tantas cosas que simplemente damos por hecho, sin siquiera pensar que es por tu gracia y misericordia. Bendito Dios, pero sí, agradecidos estamos por la vida, por la salud, por lo que tú sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por ello, Padre, y te pedimos que ¿qué más podemos pedir? Que nunca se acabe tu misericordia. Que tu amor siga siendo abundante para con nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas de esta mañana. Gracias porque tú los has traído hasta aquí esta mañana. Gracias por aquellos que vienen en camino, Padre. Por aquellos que vendrán en su momento. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por ser quien eres, el Dios único y verdadero. Gracias, Padre, por este estudio que estamos por comenzar, que ciertamente nos habla de la mentoría, del invertir de nuestro tiempo, Padre, en las nuevas generaciones, en los que vienen detrás de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos, Padre, a hacer nuestra parte. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana. Pedimos que seas tú el que nos hable, el que ponga nuestro corazón listo y dispuesto, y el que ponga nuestro oído atento a todo lo que tú tienes esta mañana para nosotros a través de tu palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú el que nos hable y que sea el que nos guíe en esta mañana, que todo lo que hablemos, lo que digamos, sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí tienen el tema, invirtiendo el tiempo en los demás. Sí sabemos cuántas horas tiene el día, ¿eh? 24. Y todos los días tienen 24. Cada hora sus 60 minutos, cada minuto sus 60 segundos. Y la pregunta es, ¿en qué invertimos, en qué estamos invirtiendo ese tiempo? Y tal vez nuestra respuesta sea, bueno, hermano, yo trabajo 8 o 10 horas al día. Mi programa favorito es de 2 o 3 horas en la televisión, 2 o 3 horas en la computadora, en el teléfono, etcétera. ¿Qué sé yo? Tengo que comer, yo como 3 veces al día, por lo menos, a veces 4. Todo eso requiere de tiempo, ¿verdad? Entonces la pregunta es si estamos invirtiendo nuestro tiempo adecuadamente. No le estoy diciendo que deje de comer. No le estoy diciendo que deje de trabajar.
No le estoy diciendo que deje de venir a la iglesia el domingo. A veces unos venimos corriendo porque es domingo y es el único día que tengo para descansar. Se me hizo tarde, me levanté tarde, etc. Todos los días son iguales, hermano. Todos los días tienen 24 horas, todos los días tenemos actividades, todos los días la cuestión es a qué le estamos dando prioridad en ese tiempo. Eso es de lo que queremos hablar. Así de que vamos a estar hablando de Elí y Samuel, una historia interesante, una historia que nos va a hablar esta mañana. Para comenzar, el escritor nos hace una pregunta. ¿Has pensado o estás pensando en los pecados pasados que inhabilitan para ser, o que te inhabilitan para ser un buen mentor? ¿Hay algo en tu vida que estás pensando, algún pecado, algún error, alguna falla que tú tuviste en el pasado que no te está dejando ser un buen mentor? ¿Hay algo en tu vida que no te está dando esa oportunidad? Que a lo mejor no te sientes digno de ser un mentor por lo que haya en tu vida pasada. ¿Hay algo? ¿Puedes pensar en algo? O tal vez esa es tu excusa para no ser un mentor. No, es que yo no soy digno de. No, es que si usted supiera lo que yo viví, lo que yo hice, no, tal vez eso que hiciste, tal vez eso que está viniendo a tu mente es algo que Dios puede usar para que tú seas un mejor mentor. Una persona que ciertamente por lo que ya vivió puede ser un mejor mentor. La vida no está exenta de equivocaciones. ¿Quién dice amén? Cometemos errores todos los días, hermano y hermano. Hay unos que son más trascendentes que otros, claro que sí. Hay unos que dejan huella. Hay unos que nos llevan a vivir las consecuencias de. Pero hay algunos que son más trascendentes que otros y que aunque no se quiera dejan sus marcas. Sin embargo, no es lógico ni saludable permanecer lamentándose por ello toda la vida. Eso no es saludable. Que usted siga viviendo en el pasado, que usted siga viviendo en algo que sucedió, que siga viviendo en el por qué no lo hice de esta manera, por qué no lo viví de otra manera, por qué no lo cambié. Eso ya no existe, hermano y hermana. Eso no se puede cambiar. Nadie quiere cometer errores, de modo que lo que se hizo o se dejó de hacer fue con el mejor criterio que en ese momento se tenía. El que después se adquiere no nos sirve para el pasado, pero sí nos sirve para un mejor futuro. Ese criterio que usted tal vez en aquel momento de equivocación no tuvo, pero que ahora sí tiene, ya olvídese del pasado. Ese criterio es mejor para un futuro mejor. El pasado no nos debe de inhibir para servir a otros y desarrollar un liderazgo productivo para Dios. Al contrario, nos puede ayudar para tratar de hacerlo de manera diferente y alcanzar resultados que antes fueron huidizos. No pierdas de vista que todo en la vida es un ensayo y a veces un error. No hay que tener temor. Es mejor equivocarse haciéndolo que no hacer nada por miedo a equivocarse. Así es nuestra naturaleza. Dios lo sabe porque Él nos creó y Él está en control. No nos deja solos y quiere que nos pongamos en sus manos de manera que adelante. O sea que la realidad del ser humano es que a veces no hacemos muchas cosas por el miedo a equivocarnos. Y entonces nunca hacemos nada.
O sea que tenemos que dejar eso a un lado, tenemos que tomarnos de la mano de Dios y en realidad seguir adelante. En realidad motivarnos a hacer lo que Dios espera que hagamos. Aquí la idea principal es que no permitamos que los errores nos impidan ser un mentor eficiente. Un mentor eficiente. ¿Y cómo podemos ser eficientes? Solamente entrando en acción. Siendo pasivos no somos eficientes en nada. Tenemos que entrar en acción, tenemos que motivarnos a comenzar a ser ese mentor que Dios quiere que seamos. Así que los voy a invitar a que vayamos al 1 de Samuel, capítulo 2, verso 22 al 26, si alguien lo tiene, por favor. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no hay buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y más si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Estamos hablando de quién? De los hijos de Elí, de los hijos del sacerdote, de los hijos del... ¿Cómo podremos decir esto? En aquel tiempo el pueblo a quién miraba como ejemplo. ¿Quién era el único intercesor entre Dios y el hombre? Pero nos dice que los hijos, pero Elí ya, bueno, primeramente nos dice que ya estaba en una edad avanzada. Un sacerdote que ya estaba en una edad avanzada y él oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él oía lo que estaba sucediendo, él oía lo que sus hijos hacían. Y al parecer no eran cosas muy buenas. Al parecer sus hijos no estaban actuando de la manera que deberían de hacerlo. Dice, y cómo dormían, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 2 hijos tenía Elí. Y los 2 estaban actuando mal. Los 2 estaban dando un mal ejemplo al pueblo. Los 2 estaban en boca de todo el mundo, pero no por cosas buenas. Al parecer Elí no supo guiar a sus hijos. Al parecer Elí simplemente no lo supo guiar sabiamente. Y es que la realidad que nosotros, lo que está en contra de nosotros es el tiempo. El peor enemigo del ser humano es el tiempo. Dicen las estadísticas que si usted no educó a sus hijos y no le enseñó antes de los 14 años, olvídese. Si usted no los guió de la manera que debería haber hecho antes de los 14 años. No estamos diciendo que esto sea imposible para Dios, pero estamos hablando naturalmente de lo que la sociedad está viviendo. El tiempo está en nuestra contra. A veces queremos ya
reajustar un poquito las cosas cuando ya los hijos ya simplemente no nos van a hacer caso. Ya simplemente no van a hacer lo que uno les pide. El tiempo está en nuestra contra, y aquí Elí ya era un hombre de edad avanzada. Dice, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían y estaba en boca de todo el mundo. Verso 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Usted ha oído algo así? Como que estamos preguntando en lugar de corregir. ¿Por qué haces eso? Sin autoridad, sin repercusiones. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo sigo oyendo todo lo que este pueblo sigue hablando de lo que ustedes hacen. No, hijitos míos, dice, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estaba hablando, dice que hacían cosas con las mujeres, dice, está hablando de situaciones sexuales donde de las mujeres que iban a adorar al templo. De todo lo que hacían con las ofrendas, porque si vamos un poco más atrás, nos habla de todo lo que hacían con las ofrendas que llevaba el pueblo. Estaban actuando totalmente mal. Dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si tú estás haciendo algo en contra de alguien, hay un juez que te va a juzgar en esta tierra. Pero mire lo que dice más adelante. Los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Cuál es tu salida? ¿Cuál es tu escape si tú estás en contra de Dios? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, porque el tiempo está en nuestra contra, es si nosotros estamos corrigiendo adecuadamente y a tiempo a nuestros hijos. Si estamos corrigiendo de la manera adecuada, con sabiduría, con entendimiento, sabiendo que los errores traen repercusión, sabiendo que los errores traen consecuencia. Ciertamente aquí Elí sí les hace saber, sí, yo sé lo que están haciendo, yo lo he oído, en otras palabras, Elí está diciendo, sí, Dios va a juzgarlos. Pero como que él se deslindó de su responsabilidad. Como que él dijo, ok, yo ya estoy muy viejo para esto. Yo ya ¿qué puedo decir? Y no, nosotros no dejamos de ser padres. Aunque su hijo se haya casado, aunque su hija se haya ido de la casa por su matrimonio, etc. Usted no deja de ser padre. Usted tiene una responsabilidad como tal. Aquí podemos ver que tu ejemplo dice más que 1000 palabras. Tu ejemplo habla más que 1000 palabras. Aquí Elí les dice que lo que están haciendo no está dejando muy buena fama. Tus actos, tus hechos hablan más que 1000 palabras. Es por eso que el apóstol Pablo, ahí en primera de Timoteo 3:4 hace un llamamiento a los sacerdotes, ¿verdad?
cuando dice, si tú quieres sacerdocio, dice, cosa buena quieres. Pero empieza a deslindar todas esas características que el sacerdote debe de tener. Todas esas características que lo deben de poner como ejemplo. Y una de esas que nos llama la atención, dice, y dice Pablo así en 1 de Timoteo 3:4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, sí, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado al sacerdocio, qué bueno, gloria a Dios. Pero tu casa debe de estar primero. Tu casa debe de ir por delante. Tu familia, tu hogar, debe de ser el ejemplo. Y aquí al parecer los hijos de Elí no era el caso. Los hijos de Elí, no sé en qué momento Elí simplemente no lo supo liderar. No lo supo guiar. No hubo sabiduría. Ciertamente era un buen sacerdote, pero como padre falló. No sabemos en realidad la edad que tenían aquí sus hijos, pero eran personas adultas, personas mayores. Mire lo que dice al final de esa pregunta, que dice, ¿quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Una vez más, sí, dijo algo mi papá, sí, está bien. Ok, ya lo dijo. Lo que sigue. No hubo respeto, no hubo simplemente obediencia. Dice que ellos no lo oyeron. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Sí, ciertamente Jehová, Dios ya tenía un plan para ellos. Pero en él ese no oír quiere decir que ya había un pasado, ya había un historial, donde los hijos simplemente hacían lo que querían, donde los hijos no estaban en obediencia hacia su padre. Porque Jehová, dice, ya había resuelto hacerlos morir. El plan de Dios ya estaba establecido para este hogar, para esta familia, a causa de lo que estaban haciendo, a causa de lo que estaban viviendo. Y aquí simplemente nos hace un contraste al hablar de los hijos de Elí y de este jovencito que estaba iniciando su vida personal con Dios, que era Samuel. Dice verso 26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque sabe que ese es otro requisito que pide la palabra de Dios para el sacerdocio. Que tenga buen testimonio con los demás, con los de afuera. Y aquí Samuel dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Un jovencito que estaba iniciando su llamado a ser ese profeta que fue. Y hace el contraste entre los hijos de Elí y este joven que era Samuel. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué opinión piensas tú que tiene tu familia de tu compromiso con Dios? De tu compromiso cristiano. ¿Qué piensas tú cuál es la opinión de tu familia? ¿Cuál es la opinión de aquellos seres queridos que te rodean? ¿En realidad creen que eres una persona comprometida con Dios? ¿En realidad creen que tú eres una persona que sí está siguiendo la voluntad de Dios en todo? O tal vez tiene una opinión no tan concreta de tu cristianismo.
Porque lo hemos hablado, hermano y hermana, el venir a la iglesia simplemente estar aquí los domingos, el miércoles, el jueves, el martes, no nos hace cristianos. ¿Ah? Porque a veces puede ser que lo hemos tomado como una rutina. Hoy es domingo, hoy tengo que levantarme temprano porque tengo que ir a la iglesia. Hoy es miércoles, deja salir corriendo del trabajo más temprano para irme a la iglesia. Pero en realidad el cristianismo lo demostramos en nuestro diario vivir, que lo vemos aquí, que los hijos de Elí no estaban demostrando ese cristianismo, siendo hijos del sacerdote. Aquí hace un énfasis el escritor, dice: ¿cuántos líderes excelentes para Dios fracasan por no ser capaces de alinear a sus hijos en los caminos de la fe? Por no alinear a sus hijos en los caminos de Dios. Quiero invitar a alguien que vaya capítulo 3 de Primera de Samuel, versos 7 al 10, por favor. Amén. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Sí sabemos quién era Samuel, ¿verdad? Sí sabemos la historia de Samuel. Sabemos que fue un hijo deseado, un hijo que en una petición Dios lo concede, ¿verdad? Una petición que el mismo sacerdote pensó que la mamá de Samuel en aquel momento estaba borracha en su petición, cuando estaba ahí hablando con Dios. Tan grande era su deseo de tener un hijo, que ella se lo prometió a Dios. Se le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. ¿Ah? Y nació Samuel. Y cuando fue el tiempo, ella lo llevó al templo, al tabernáculo, y lo dedicó a Dios, y estuvo bajo el cuidado de Elí. Y ahora vemos que al parecer Elí hizo buen trabajo con Samuel. La diferencia que había entre los hijos de Elí y Samuel era tan drástica, era tan el espacio entre esas dos situaciones tan grande, que Samuel estaba haciendo lo que Dios le llamaba a hacer, y los hijos de Elí estaban totalmente en desobediencia. Pero aquí hay dos cosas importantes, que dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué podríamos nosotros decir de esas dos cosas? Lo primero es que no había tenido una experiencia personal con Dios, tal vez. Una experiencia personal, de ese encuentro personal con Dios. Y lo segundo dice que todavía no le había sido revelada la palabra. Es que Dios no le hablaba, todavía no le había hablado directamente, porque Samuel iba a ser ese profeta. Y fue el profeta que ungió a los dos primeros reyes de Israel, ¿verdad?
a Saúl y a David. Verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí Elí se da cuenta de que es Dios mismo quien está llamando a este joven. Elí, siendo el sacerdote, llegó al entendimiento a la tercera vez que este joven es llamado de que era Dios el que le estaba llamando. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vemos que yo creo para Elí lo más gratificante de la vida hubiera sido que uno de sus hijos estuviera en ese lugar. Que uno de sus hijos estuviera en esa experiencia que Samuel estaba experimentando en ese momento. ¿Cómo habría querido Elí que alguno de sus hijos estuviera en esa situación de Samuel? Imagínese usted, para el sacerdote, ¿qué hubiera sido eso? Que uno de sus hijos estuviera en esa situación, donde Dios mismo le estuviera hablando. Aquí Elí entendió que era Dios. Elí le dio instrucciones específicas a Samuel. Dice: ok, ve, recuéstate. Cuando te vuelva a hablar, de esta manera vas a responder, de esta manera vas a reaccionar ante ese llamado. Y Samuel, totalmente en obediencia. Totalmente, quiere decir que este jovencito, que no sabemos la edad exacta de este Samuel en este momento, pero estuvo desde que era un bebé con Elí. Y vemos que Elí hizo un buen trabajo como mentor, a diferencia del trabajo que había hecho con sus hijos. Eso está medio raro, ¿no? Eso está medio raro. ¿Ha oído ese dicho, mal dicho, que dice? ¿Cómo dice? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero sucede, hermano y hermana. No nos asombremos, pero la realidad es que en la misericordia de Dios seguimos teniendo la oportunidad de ser un mentor, primeramente para nuestros hijos, y después para cada uno de aquellos que Dios ponga en nuestro camino y que nos dé esa oportunidad. Ahora Samuel ya tenía instrucciones y sabía específicamente qué hacer, y lo hizo. Y lo hizo porque vemos en el verso 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel simplemente siguió las direcciones que Elí le había dado. Aquí podemos ver que las distracciones pueden ahogar la voz de Dios cuando Él nos llama. Las distracciones de la vida, las cosas rutinarias de este mundo, nos pueden distraer y nos pueden ahogar ese llamado que Dios está haciendo. Dice: si alguna vez el Señor te ha llamado, pon todo a un lado y responde sin demora. Responde sin demora. Esto es lo que hizo Samuel aquí.
Una pregunta para cada uno de nosotros, hermano y hermana. ¿Estamos atentos a la voz de Dios? ¿Estamos atentos? Yo sé, hermano y hermana, que como cristianos a veces esa es nuestra esperanza. Que Dios venga personalmente y nos hable. Yo no estoy diciendo que no vaya a suceder. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de una prédica, a través de un estudio, a través de una alabanza. Dios nos está hablando. ¿Estamos nosotros atentos a la voz de Dios? ¿O no le estamos dando importancia? La rutina de cada día no nos deja oír la voz de Dios. Las cosas que le hemos puesto tanta importancia en nuestro diario vivir no nos deja oír la voz de Dios. Vamos avanzando, hermanos. Alguien que vaya al versículo 15 al 18 de ese capítulo 3. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Samuel era un jovencito sin experiencia espiritual, hermano y hermano, que sí estaba bajo la tutoría de Elí, el sacerdote, pero era muy joven. Samuel era muy joven, no tenía ninguna experiencia. Para él debe de haber sido muy difícil el poder revelarle esa visión, esa palabra que Dios le acababa de entregar. Para él debería haber sido difícil poderle compartir ese mensaje a Elí, sabiendo lo que ya sus hijos estaban haciendo, sabiendo lo que el pueblo de Israel hablaba de ellos, sabiendo todas las cosas que los hijos estaban haciendo y que no agradaba a Dios, sabiendo todo la carga que Elí llevaba día a día. Dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Cuántos predicadores, les llaman o se hacen llamar ellos mismos profetas y apóstoles en este tiempo, que creen que tienen la unción, que creen que tienen el poder de Dios ha descendido sobre ellos, que dicen que usted tiene que sacar una cita para poder hablar con ellos? Dígame. Imagínese Samuel a esta edad tan corta y diciendo: oh, no, Dios habló conmigo. Pero Samuel él no tuvo en ningún aspecto, él sintió orgullo por eso. Nos dice la palabra que él siguió haciendo ¿qué? Lo que él hacía todos los días. Siguió él como si nada hubiera sucedido, sin orgullo, en humildad. Dice: él estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Él siguió haciendo lo que él hacía todos los días. Sus labores, lo que le tocaba hacer. Va a haber gente que de repente el orgullo le va a llegar. Va a decir: no, es que yo soy el ungido de Dios. Yo soy el que... ¿Yo por qué voy a estar haciendo esas cosas que son insignificantes? Samuel no tuvo orgullo. Él aceptó lo que estaba viviendo. Él aceptó ese llamado.
Y sabemos que iba a ser ese profeta a lo que fue llamado. Verso 16 dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace falta hacer? Simplemente él respondió, aquí estoy. ¿Qué es lo que se necesita? Al parecer tampoco Elí pudo dormir esa noche. Estaba ansioso de saber qué es lo que Dios le había revelado, qué es lo que Dios le había dicho a Samuel. En cuanto oyó que Samuel se levantó, dijo, ven para acá. Hazme saber, dímelo todo, dice. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Elí estaba deseoso de saber qué es lo que Dios había dicho. La curiosidad había hecho presa a Elí y tan pronto como él sintió que Samuel estaba de pie, lo llamó para preguntarle, ¿qué es lo que Dios te dijo? Verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Elí aceptó el mensaje. Elí aceptó, bueno, aquí no nos habla del mensaje, pero Elí lo aceptó. ¿Cuál era el mensaje? Lo que Dios ya les había dicho anteriormente, a causa de lo que estaban haciendo sus hijos, a causa de que él no había reprendido, que iban a morir y que no iba a haber descendencia que llegara a la vejez, a causa de las cosas que los hijos de Elí estaban haciendo con el pueblo de Israel en el tabernáculo, con las ofrendas, etcétera, etcétera. Y se acabó. Se acabó tu liderazgo, se acabó tu descendencia, se acabó por lo que han hecho. Elí aceptó el mensaje sin preguntas. Elí no cuestionó al muchacho, simplemente aceptó el mensaje con la expresión, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Estaba aceptando la justicia de Dios, entendía su fracaso y soberanía, y entendía la soberanía de Dios, de un Dios justo. En otras palabras, él aceptó que iba a recibir lo que merecía. Habrá muchas razones por las que Elí no fue capaz de disciplinar a sus hijos. Sin embargo, él fue un mentor eficiente para Samuel y recibió toda la aprobación de Dios. Elí lo recibió desde niño, lo moldeó, le moldeó su carácter y lo orientó para que reconociera la voz y la voluntad de Dios en su vida. Llegó a ser el último juez de Israel y bajo su liderazgo pudieron derrotar a los filisteos. Aparte de esto, tuvo la responsabilidad de ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David, siendo él el profeta de ambos reinados. Elí fue un buen mentor para Samuel. Pero no dejó que los errores que él tuvo anteriormente, porque los hijos que estaban haciendo todas esas pechorías, toda esta maldad, ya eran hombres mayores. No dejó que eso evitara que él fuera un buen mentor para Samuel. Todos y cada uno de nosotros, hermano y hermana, tenemos errores en la vida. Hemos vivido cosas que a lo mejor no queremos ni contar.
Pero no deje que esas cosas del pasado eviten que usted sea un buen mentor. Eviten que usted haga a lo que Dios lo ha llamado a hacer en este tiempo. Así de que, adelante. Pregunta: ¿por qué errores pasados te sientes inhabilitado como un mentor? ¿Qué hay en tu vida que en realidad te dice, no, tú no puedes ser ese mentor? Acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de lo que viviste, acuérdate de aquel pecado. No deje que eso es simplemente Satanás queriendo que usted no le sirva a Dios. El pasado es pasado, hermana y hermano. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos crear un mejor futuro a través de lo que hemos vivido. Así de que, hermanos y hermanas, los animo. ¿Has evaluado que tienes experiencia que puede ser transmitida? ¿Has evaluado eso? ¿Has considerado eso en tu vida? Que en realidad la experiencia que tú tienes o que has vivido puede ser de beneficio para alguien. Porque si no lo ha hecho, hermano y hermana, lo animo y lo invito a que lo haga. Vamos a concluir aquí, dice: ¿cuántas veces los niños y los jóvenes son los menos o peor atendidos en la iglesia? Nunca podemos imaginar el potencial que puede esconderse detrás de una personalidad traviesa. Bien dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios quiere que esto sea una realidad sentida y no solo un bonito eslogan para los momentos especiales. Por otra parte, ¿cuántas son las personas adultas que ya creen que no pueden hacer nada? Toda la experiencia acumulada se puede entregar a un joven que necesita que lo escuchen, que lo guíen y acompañen en su desarrollo cristiano, hasta convertirse en un cristiano maduro. ¿Y por qué no en un importante líder para la obra del Señor? De igual forma, aquellos que en el pasado no tuvieron el éxito suficiente con los suyos, no deben de sentirse impedidos para intentar ser mentor de algún joven. Su experiencia es absolutamente válida. ¿Qué mejor ejemplo que el de Elí con Samuel? Le fue mal con los hijos, pero fue un excelente mentor para Samuel. Así de que, hermanos, simplemente nos queda estar atentos a la voz de Dios en el día a día. No esperemos que venga Dios y se nos presente físicamente. Dios nos habla. Dios nos sigue hablando a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de una prédica, qué sé yo. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue animando. Dios nos sigue invitando a que seamos un mentor para alguien más. Que Dios los bendiga.